Bueno, vamos a comenzar a hablar hoy sobre los trastornos respiratorios. También vamos a hablar en cuanto a lo que es oxigenoterapia y traqueostomía. Para finalizar, vamos a hacer unas consideraciones con respecto al COVID-19. Es muy importante que prestemos mucha atención a estas consideraciones del COVID, debido a que van a estar en el examen. En el primer examen que tuvieron, ya les hablaba del COVID-19. De las 9 preguntas que tenía el examen, 4 eran de COVID. Y bueno, este trastorno, que es el trastorno respiratorio, no puede escapar a esto, así que seguramente va a estar incluido en el examen. Bueno, vamos a comenzar con la introducción de los trastornos respiratorios. Como siempre lo hacemos, hacemos hincapié en los cambios que hay en el anciano con respecto a todos los sistemas, ¿sí? En este caso, el sistema respiratorio. El anciano disminuye la cantidad de alvéolos. Recordemos que los alvéolos son los encargados de la hematosis, o sea, el intercambio gaseoso, donde se libera dióxido de carbono y el oxígeno queda dentro del organismo para ser distribuido a través de los tejidos. Bueno, hay una disminución de estos alvéolos, por lo tanto tiene incidencia directa en la oxigenación de todo el organismo. Otro de los cambios que hay en el anciano es la rigidez en la pared torácica, que está relacionado también con la debilidad muscular respiratoria. Esto hace de que haya un debilitamiento en los músculos, ¿sí?, a nivel torácico, y de esa manera no ayuda cuando hay un trastorno, que ya vamos a verlos cada uno de ellos. Otro de los cambios que hay en el anciano es la mayor lentitud en el desarrollo de los anticuerpos. Recordemos que algunas de las enfermedades, no solamente respiratorias, sino de otro organismo, tienen que ver con infecciones. Y bueno, al tener menos cantidad de anticuerpos, ellos son más propensos a adquirir enfermedades infecciosas. Otra de las dificultades que presentan los ancianos o cambios es la dificultad para expectorar secreciones. Como ellos tienen, como dijimos recién, una debilidad muscular, también tienen una debilidad para toser. De esa manera no pueden expectorar las secreciones, y como vamos a ver más adelante, las secreciones provocan infecciones. Con respecto a la valoración, ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros en un paciente que tiene problemas respiratorios? Bueno, nos vamos a guiar por 3 parámetros. El primero tiene que ver con la anamnesis. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a examinar en la anamnesis? Primero, como lo hacemos siempre, la edad, ¿sí? La edad es un factor muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar una valoración. El medio ambiente en el que vive. Recordemos de que estamos hablando de problemas respiratorios, entonces es muy importante que sepamos si la persona vive en el campo, si vive en la zona urbana, si trabaja en una fábrica, si está expuesta a inhalantes. Por lo tanto, el medio ambiente también entraría dentro de la anamnesis. Otra pregunta que le hacemos en la anamnesis es sobre el estilo de vida, ¿sí? Si el paciente fuma, si el paciente se alimenta bien, porque la nutrición también tiene que ver en esto. Si es un paciente sedentario o si hace actividad física. Todo eso entraría dentro de la anamnesis. Y le agregaríamos, además, si toma algunos medicamentos, ¿sí? ¿Y qué medicamentos toma? Eso lo preguntamos siempre. Luego de la anamnesis vamos a pasar al examen físico. En el aparato respiratorio, el examen físico tiene una particularidad, que lo podemos hacer a través de 4 técnicas. Estas son la inspección, o sea, observar qué vamos a observar. Si el paciente es cianótico, si el paciente tiene problemas para respirar, si tiene dificultades.
También vamos a efectuar una palpación, que puede ser una palpación torácica, percusión y por último auscultación. La auscultación es muy importante porque a través de eso podemos determinar, por ejemplo, si el paciente tiene secreciones y a qué nivel. Si tiene secreciones a nivel pulmonar, si tiene secreciones a nivel de la tráquea, si tiene secreciones en las vías aéreas altas. Todo esto lo hacemos a través de la auscultación, que no solamente lo hacemos con el estetoscopio, el elemento que acompaña el tensiómetro, sino que también lo hacemos a través de oír la respiración de la persona, ¿sí? Si hay presencia de sibilancia, si hay presencia de sequedad en la garganta. Entonces la auscultación es muy importante dentro de la exploración física. Y por último, les dije que había 3 parámetros fundamentales: anamnesis, exploración física, y por último, los estudios diagnósticos, que es a lo que vamos a pasar ahora. Una lectura y un examen de los valores que nos está arrojando cada método diagnóstico que se le haga al paciente acompaña a esta valoración, que es el tercer paso de la misma. ¿Y cuáles son los métodos diagnósticos que se le hace a un paciente que ingresa con problemas respiratorios? El primero y el que más se utiliza es la oximetría de pulso. Esto quiere decir de que nos vamos a fijar cuánto está saturando el paciente, qué saturación de oxígeno, mejor dicho, de oxihemoglobina tiene el paciente. Esto lo hacemos a través del saturómetro, que en las instituciones existen aparatos que miden la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno, o lo podemos hacer con una oximetría que solemos usar los enfermeros, que es una pincita que se coloca en el dedo, y ahí nos arrojan las dos cosas también: frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. Me dicen que se corta, ¿se escucha bien ahí? Bueno, ya vamos a ver en cuanto a me preguntan la saturación de oxígeno en los ancianos. Ya vamos a ver en cuanto a los valores de saturación de oxígeno a medida que avancemos en el tema. ¿Qué otro estudio se hace y que es muy habitual? La gasometría arterial. ¿Cómo se realiza la gasometría arterial? Se hace es como si fuera una extracción de sangre de la vena, pero en lugar de hacerlo de la vena, se hace de la arteria. Se lo lleva al laboratorio, el mismo laboratorio que hace los exámenes de orina, el mismo laboratorio que hace los exámenes de heces, el laboratorio que hace los exámenes de sangre, se lo lleva y hace un examen de los gases en sangre. ¿Recuerdan ustedes las presiones parciales de sangre, las presiones parciales de dióxido de carbono, el pH y la saturación de oxígeno? Esos son todos los valores que nosotros vamos a ver en una gasometría arterial. Otro de los métodos diagnósticos son los cultivos, ¿sí? Generalmente se suele cultivar el esputo y se suele hacer en la mañana antes del desayuno. Otro método diagnóstico son los métodos a través de imágenes, ¿sí? Por ejemplo, radiografías o tomografías. Estas imágenes, generalmente del tórax, son las que nos arrojan anomalías. Por ejemplo, en una neumonía se puede observar en una radiografía que los pulmones están manchados de blanco, ¿sí? Puede ser una neumonía bilateral que ocupa los dos pulmones, puede ser una neumonía baja que afecta la parte baja de los pulmones, o puede ser una neumonía unilateral afectando uno solo de ellos. Estos son incruentos. Después voy a mencionar 2 elementos más que son incruentos, que son la toracocentesis, ¿sí? Que es una punción que se le realiza al paciente, y la biopsia, que también se puede hacer a través de una punción o a través del ingreso por la faringe. Estos son métodos cruentos ya. Pero lo que más se utiliza, como les dije al principio, es la oximetría de pulso, que ver la saturación de oxígeno del paciente, y la gasometría arterial. La gasometría arterial es fundamental para diagnosticar enfermedades o trastornos respiratorios. Vamos a pasar a ellos.
a los trastornos respiratorios. Y vamos a comenzar por los trastornos respiratorios de las vías aéreas altas, ¿sí? O sea, trastornos respiratorios de la laringe y la faringe hacia arriba, ¿sí? Porque hacia abajo, como los pulmones, la tráquea, ya corresponden a las vías aéreas bajas y son más graves. Vamos a comenzar por los trastornos respiratorios más frecuentes de las vías aéreas bajas. Vi que le preguntaban en la guía de estudio por qué es importante que enfermería eduque a estos pacientes con problemas de las vías respiratorias altas. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que educar al paciente? Muy bien. Generalmente los tratamientos que se realizan para que estas enfermedades y otros trastornos desaparezcan, el paciente no lo hace en el hospital, lo hace en su casa, fuera del hospital. No vamos a internar a un paciente por una rinitis, no vamos a internar a un paciente por una laringitis, ¿sí? Estas afecciones se curan en casa con medicamentos o con diferentes tratamientos médicos. Entonces nosotros tenemos que educarlos sobre cómo puede impedir que ocurran esos trastornos y una vez que ocurrieron, cómo curarse, ¿sí? Además del tratamiento médico. Por eso es tan importante la educación en la intervención de enfermería de estas vías respiratorias, las altas. ¿Y cuáles son los trastornos más frecuentes que vemos en las altas? La primera es la rinitis. ¿Qué es la rinitis? La rinitis es la inflamación del tabique nasal. ¿Vieron cuando se nos tapa la nariz? Bueno, eso es una rinitis. Después tenemos otro tipo de rinitis, que es la rinitis viral, que acá ya tenemos la presencia de una infección por un virus. Bueno, también tiene esta manifestación clínica, ¿sí? Que se nos tapa la nariz, que se nos obstruye porque se inflama. Eso es la rinitis y la rinitis viral. Después tenemos un tercer trastorno, voy a mencionar 8. Un tercer trastorno que es la sinusitis. La sinusitis es muy frecuente y tenemos dos tipos de sinusitis. Tenemos la sinusitis aguda y tenemos la sinusitis crónica. ¿Qué es la sinusitis? También es una infección y una inflamación que se provoca por una acumulación de secreciones en la zona superior del nariz, durante el tabique. Al tener problemas para que esas secreciones salgan, ¿sí? Las podamos expectorar y quedan ahí, se forma un cúmulo de bacterias o de virus, de acuerdo a qué lo ocasione, y ocurre este trastorno, que es la sinusitis, que puede ser aguda o puede ser crónica. Los pacientes que tienen sinusitis crónicas son los pacientes que tienen una inflamación de las zonas nasales por 3 semanas o más. Si tienen menos de 3 semanas es aguda. Si tienen más, durante más tiempo, estos pacientes significa que tienen una sinusitis crónica. El quinto trastorno es la faringitis, que también se divide en aguda y crónica. La faringitis es una inflamación o una infección a nivel de la faringe. O vamos a decir a nivel de la garganta para que lo podamos ubicar, ¿sí? Y la crónica se da en pacientes que, por ejemplo, trabajan en fábricas a donde están expuestos al polvo o a diferentes tipos de inhalantes. Bueno, al estar todo el tiempo en el trabajo expuestos a estos tóxicos, se producen faringitis crónicas. También ocurre en las personas que tosen mucho, por ejemplo, hay personas fumadoras que tosen mucho, también tienen problemas de faringitis. O personas que hablan durante mucho tiempo o con la voz elevada. No sé si habrá ocurrido, si habrán ido a la cancha alguna vez, si habrán ido a algún recital, que uno grita, bueno, y queda difónico. Bueno, eso es una faringitis. Después tenemos la amigdalitis, que es la inflamación de las amígdalas. Las amígdalas están ubicadas acá, detrás de la lengua y del paladar. Cuando se inflaman estas amígdalas, se produce este trastorno que se llama amigdalitis, que en algunas oportunidades se trata con medicación y en otras oportunidades directamente se extirpan, ¿sí?
Y por último, como trastorno de en las vías aéreas altas frecuentes, porque hay más, yo estoy mencionando las frecuentes, que es lo que están pidiendo, es la laringitis, o sea, la inflamación de la laringe. Cada uno de estos trastornos tiene su tratamiento y su intervención de enfermería. Anoten, en el Brunner, yo tengo la edición número 10, en el Brunner, edición número 10, volumen 1, en la página 549, en adelante, hasta la página 560, 549. En esa página van a ver todos los trastornos de las vías aéreas altas con su respectiva definición, manifestaciones clínicas, tratamiento y lo más importante, las intervenciones de enfermería, que es lo que yo le decía cuando comencé, que era la educación al paciente, qué es lo que le tenemos que decir al paciente para que se cuide en su casa, que se cuide fuera del hospital. Ahí está. No es largo, son 10 páginas y son otros trastornos. Tenemos otros trastornos en las vías aéreas, como por ejemplo las obstrucciones, ¿sí? O por ejemplo el cáncer en los diferentes órganos. Pero no, en la cátedra no se ha ahondado mucho en eso, por lo tanto, si lo quieren hacer ustedes a manera de lectura, para obtener conocimiento, lo pueden hacer ustedes de manera independiente. Es que está a continuación de estas páginas que yo les acabo de mencionar, de Brunner. Ahora vamos a pasar a los trastornos de las vías aéreas bajas, ¿sí? Hay dos trastornos que son los más importantes, que son la neumonía y el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y de esas dos vamos a hablar. Vamos a comenzar con la neumonía. ¿Qué es la neumonía? Es una infección respiratoria y es una inflamación del parénquima pulmonar. ¿A qué hacemos referencia con parénquima? ¿Qué es el parénquima? Porque quiero que entiendan de lo que estamos hablando, pero que también utilicen un lenguaje técnico. El parénquima es ese tejido que rodea a cualquier órgano, ¿sí? Que le da la forma al mismo y que lo sostiene. Es el parénquima. Bueno, el parénquima pulmonar, o sea, el parénquima de cualquier órgano de la vía respiratoria, cuando se infecta y se inflama, se produce un trastorno respiratorio, ¿sí? Como por ejemplo la neumonía, que como dije desde el principio es una infección respiratoria. ¿Y por qué se da esta infección? Esta infección es causada por diversos microorganismos. Puede estar causada por bacterias, micobacterias, virus, hongos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a la invasión de esta bacteria es el nombre de la neumonía, porque tenemos muchos tipos de neumonía. Tenemos la famosa NAC, la neumonía adquirida en la comunidad. Tenemos las neumonías hospitalarias. Tenemos, por ejemplo, la tuberculosis, que es un tipo de infección respiratoria también, que está encuadrada dentro de las neumonías. Tenemos las neumonías virales, ¿sí? Ahí en el Brunner hay un cuadro donde están todos los tipos de neumonías, con sus manifestaciones clínicas, sus tratamientos y sus intervenciones de enfermería. Lo mismo que con los trastornos respiratorios de las vías aéreas altas, también ocurre con la neumonía, los diferentes tipos de neumonía. ¿Cuáles son los factores de riesgo y los factores protectores? Eso también es una pregunta que le hacen en el marco teórico. Bueno, uno de los factores de riesgo de la neumonía es los trastornos que producen moco y obstrucción traqueal. Entonces se dificulta el drenaje pulmonar. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando hay una dificultad para drenar las secreciones, el moco, digamos, ¿sí? Ese moco queda acumulado en los parénquimas pulmonares y se produce la infección. Entonces, cualquier problema obstructivo que tengamos nosotros en las vías aéreas altas va a hacer de que no podamos expectorar las secreciones. Y esto es un factor de riesgo que predispone al paciente a una neumonía. Otro factor de riesgo es el tabaquismo. Porque el fumar cigarrillos
interrumpe la actividad mucociliar, como los macrófagos. Esa es la fundamentación. La inmovilidad prolongada es otro factor de riesgo, porque se modifica el patrón respiratorio frente a una inmovilidad. ¿Sí? En el organismo, cuando hay una inmovilidad, un paciente internado, la mayoría de los órganos se trastornan. ¿Sí? En la clase pasada vimos, por ejemplo, los trastornos digestivos, los trastornos del intestino grueso, los pacientes que tienen estreñimiento. ¿Por qué? Por la inmovilidad. ¿Sí? Los pacientes que tienen problemas urinarios. ¿Por qué? Por la inmovilidad. Bueno, la inmovilidad también afecta al sistema respiratorio y es otro factor de riesgo. El reflejo de tos deprimido, o sea, el paciente que no puede toser, tiene relación con lo que dije antes, de que no puede expectorar las secreciones y se forma una infección. Anestesia o sedación prolongada. El paciente que está dormido durante mucho tiempo puede tener una depresión respiratoria y esto le ocasiona una infección. La edad avanzada. Recuerden que dijimos al principio, los pacientes tienen menor capacidad, o mejor dicho, desarrollan menos inmunodeficiencia y de esa manera atacan menos a las bacterias que lo inundan. Una fisioterapia respiratoria con el equipo mal aseado. Esto es muy importante, porque cuando el paciente no puede expulsar las secreciones, se las tenemos que sacar nosotros. Y si lo hacemos con material, que eso lo vamos a ver más adelante, cuando veamos aspiración. Si no lo hacemos con un material limpio, ¿sí? Estéril, si vamos a ir a la tráquea, vamos a producir infecciones. Estos son los factores de riesgos que tienen los pacientes con neumonía. Me dicen que los repito brevemente. Trastornos que producen moco o obstrucción en las vías aéreas, que impidan la expectoración de las secreciones. Tabaquismo, inmovilidad prolongada, reflejo de tos deprimido, anestésicos o sedantes, edad avanzada y fisioterapia con elementos mal aseados. Muy bien, eso sería todo con respecto a la neumonía. Cuando veamos los tratamientos de neumonía, vamos a ver las intervenciones de enfermería. ¿Sí? Es muy importante que sepamos qué hacer ante un paciente con una neumonía. Ahí lo vamos a ver, no nos apuremos. Habíamos mencionado anteriormente otro trastorno importante que es el EPOC. No hay mucho que decir del EPOC. El EPOC es una enfermedad que obstruye los pulmones. ¿Sí? Y el factor de riesgo principal del EPOC, ¿cuál es? El tabaquismo. El fumar mucho, el fumar durante muchos años, hace de que los pulmones se obstruyan con la nicotina. Pero no es el único factor de riesgo. Hay otros factores de riesgo, que les mencionamos antes en trastornos de las vías respiratorias altas, que son, por ejemplo, el estar expuesto demasiado tiempo a inhalantes que son tóxicos, como por ejemplo el trabajar en una fábrica, por ejemplo, no sé, de pintura, en una fábrica donde haya mucho polvillo, y no tengamos las medidas adecuadas de protección, las medidas de barrera. Bueno, esto nos puede ocasionar EPOC, ¿sí? Que también tiene un tratamiento similar, no igual, similar a la neumonía, y también tiene intervenciones similares. El fumador pasivo puede también tener EPOC, ¿sí? Todo depende de cómo el organismo asimile la nicotina. Por ejemplo, hay pacientes de que han fumado toda su vida y no tienen EPOC, porque no les ha afectado. Estamos hablando de factores de riesgo, ¿sí? O sea, factores que pueden incidir o no en determinado trastorno. Todos los factores de riesgo pueden incidir o no. No es como los factores determinantes, que una compañera me preguntaba la otra vez cuál es el factor determinante. El factor determinante es la edad, el sexo, el factor hereditario, eso no lo podemos evitar, ¿sí?
Pero los factores de riesgo que se pueden evitar, o que el paciente no los evite y esté expuesto, pero el organismo sabe defender, ¿sí? Y no le pasa nada, pero no deja de ser un factor de riesgo. Bueno, ¿cuál es el tratamiento principal para los pacientes que tienen trastornos respiratorios? Cualquier trastorno respiratorio, ¿sí? No solamente hablo del EPOC y de la neumonía, sino de cualquier trastorno respiratorio. ¿Cuál es el tratamiento que más se utiliza, además de la medicación? La oxigenoterapia, que es el segundo punto que vamos a ver hoy. ¿Qué es la oxigenoterapia? ¿Para qué lo utilizamos? ¿Cómo lo utilizamos? Como bien lo dice la palabra, es una terapia, es un tratamiento, ¿sí? Es brindarle al paciente oxígeno porque lo necesita. Un paciente que está necesitado de oxígeno, se lo brindamos al oxígeno hasta que el paciente se pueda recuperar. ¿Cómo se lo vamos a brindar? De acuerdo a la dificultad que tenga el paciente. ¿Qué elementos vamos a utilizar? De acuerdo al problema que tenga el paciente, a la dificultad que tenga. Bueno, ¿cuáles son los elementos? Lo vamos a dividir en dos categorías, en bajo flujo y alto flujo. Yo me guié por el marco teórico que nos da la universidad y también por el Brunner, ¿sí? Lo menciono porque puede haber otras bibliografías de que mencionen elementos de bajo flujo como alto flujo, ¿sí? Por eso y que sea diferente a lo que dice Brunner. Por eso yo me estoy guiando por el marco teórico que nos brinda la universidad y por la bibliografía de Brunner. No es raro esto, no es raro que una bibliografía diga una cosa y otra bibliografía diga otra en esto, en todo se puede encontrar diferencias en bibliografía, pero no son diferencias importantes. No es que una bibliografía me diga que esto es positivo y la otra me diga que es negativo, que me polarice una situación. No. Las bibliografías no polarizan. No. Pueden haber unas mínimas diferencias. Vamos a hablar primero de las de bajo flujo. El primer elemento que utilizamos como oxigenoterapia es la cánula nasal o bigotera, ¿sí? Vamos a ver dos aspectos de cada una. Una, a cuántos mililitros de oxígeno yo voy a aportar al paciente, ¿sí? Y cuáles son las intervenciones de enfermería del mismo. También vamos a ver las ventajas y las desventajas. La cánula lo voy a hacer rápidamente porque seguramente ustedes ya lo han leído. Por eso lo voy a hacer rápidamente a modo de repaso. La cánula nasal es para pacientes de que necesitan oxígeno de 2 a 6 litros. Me voy a retrotraer, voy a regresar antes de comenzar con los elementos para decirles algo que no le dije con respecto a las necesidades de oxígeno. ¿De dónde viene este oxígeno que le damos al paciente? Bueno, hay dos formas de obtener este oxígeno. Una es un tubo, ¿sí? Que son esos tubos blancos que ustedes ven en los hospitales, en las clínicas. Esos contienen oxígeno líquido, ¿sí? O si no, se puede brindar a través de un tubo muy grande, muy gigante, central, en una clínica o en un sanatorio, que brinda oxígeno a través de un sistema, ¿sí? De oxigenación, y nosotros vemos en la pared un panel, ¿sí? En el cual encontramos el oxígeno, un panel en la pared arriba en la cabecera de la cama. Este panel tiene tres bocas: oxígeno, aire comprimido y aspiración, ¿sí? El oxígeno es para hacer oxigenoterapia. El aire comprimido se suele
utilizar para realizar nebulizaciones, porque también se puede nebulizar con oxígeno. Y la aspiración es el que tiene presión negativa, el que chupa, ¿sí? Eso es para aspirar las secreciones del paciente. Bueno, de estas dos bocas puede venir el oxígeno que nosotros le vamos a brindar al paciente. ¿Qué tienen estas bocas? De particular, dos cosas. Una es el manómetro, tres, perdón. Una es el manómetro, en donde a mí me indica que es un relojito con una aguja, donde me indica qué cantidad de oxígeno tiene el tubo, ¿sí? Y esto es muy importante de que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces vamos a darle oxígeno al paciente y el tubo vacío. El control de este manómetro es muy importante para ver qué capacidad de oxígeno líquido tiene ese tubo. ¿Qué vamos a encontrar también? Un segundo manómetro que está especificado en litros, en mililitros, ¿sí? que es la cantidad de oxígeno líquido que yo le voy a ofrecer al paciente, ¿sí? Por eso yo cuando mencioné recién la cánula nasal de 2 a 6 litros, recordé que me había olvidado de mencionarles esto que es muy importante, ¿sí? La cantidad de litros que yo le voy a ofrecer al paciente está en este manómetro, ¿sí? Y por último, hay un tercer elemento de que no tiene que faltar nunca, que es un vaso que contiene agua destilada. Este vaso de agua destilada hace las veces de humidificación. Del manómetro, donde están los mililitros por hora que yo le administro al paciente, sale un tubito, ¿sí? Que tiene contacto con el agua, con 2 centímetros hacia abajo de agua, 2 centímetros de agua, se provoca un burbujeo y este oxígeno que sale de las burbujas, ¿sí? Sale como humidificado. Ya vamos a ver la importancia de la humidificación en la oxigenoterapia, ¿sí? Bueno, hay algunas cuestiones a tener en cuenta cuando vamos a administrar oxígeno. Por ejemplo, siempre vamos a limpiar la boca del oxígeno antes de conectar la cánula, antes de conectar la máscara, antes de conectar lo que vayamos a conectar, hay que limpiarlo. ¿Cómo? Abriéndolo un poquito. Lo abrimos, ese aire expulsado de golpe va a expulsar el polvo, toda la suciedad que haya. Le avisamos al paciente y a los familiares esto porque hace un ruido explosivo, ¿sí? Entonces, provoca temor, se pueden asustar. Entonces es importante que le digamos al paciente, vamos a hacer un poco de ruido, lo abrimos, limpiamos, y ya podemos conectar tranquilamente. Otra intervención que tenemos que tener en cuenta, todos estos aspectos de intervención de enfermería, grábenselos porque se los van a preguntar. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a brindar oxígeno al paciente, por ejemplo, es abrir el oxígeno antes de conectarlo al paciente. ¿Sí? Si yo al paciente le voy a poner una cánula nasal y voy a abrir el oxígeno y lo abro de golpe, voy a largar una presión de oxígeno que lo voy a dañar al paciente. Voy a asustar, le voy a dar unas fosas nasales. Por eso lo haremos antes, lo regulamos, ¿cuánto? 2 litros, 3 litros, 5, 10, 20. Lo regulamos y después lo conectamos al paciente. Bueno, vamos ahora, y recuerden que son inflamables los tubos, ¿sí? Eso siempre hay que decirlo al paciente que está internado, pero más el paciente que se va a la casa, porque hay pacientes que se van con la oxigenoterapia a su casa, y se llevan el tubo a su casa, y se pueden fumar al lado del tubo, ¿sí? Hay que tener cuidado con el tema de la inflamación y con el tema de la oxigenoterapia domiciliaria, ¿sí? Porque acá estamos hablando del tubo que está el paciente, estamos hablando del panel que está en la cama, pero no estamos olvidando del paciente que está a su casa, ¿sí? Que es muy importante educarlo en cuanto a estas cosas. Vamos ahora sí a los elementos para la oxigenoterapia, ¿sí? ¿Qué utilizamos? Bajo flujo, dijimos, la cánula nasal. Y luego máscaras, que le mencioné 3 máscaras. La cánula nasal puede brindar oxígeno de 2 a 6 litros. Este es el requerimiento que necesita el paciente, ¿sí? Obviamente tiene que estar humidificado, ¿sí? Y una de las ventajas principales que tiene la cánula es que el paciente puede hablar, puede comer, se puede ir hasta el baño
podemos poner una extensión, como una cánula larga, entonces el paciente se puede movilizar, se puede sentar en la cama tranquilamente. O sea, eso es un beneficio que no lo tiene, por ejemplo, la máscara, ¿sí? Otro beneficio es que es de muy bajo costo, es muy barato. ¿Cuál es la desventaja que tiene la cánula? Que a veces el paciente necesita más oxígeno de lo que le estamos dando con la cánula. No es suficiente el oxígeno que le estamos dando con la cánula, necesita más. Entonces, esta es una desventaja a la hora que vamos al cajón para sacar lo que le damos al paciente y el paciente está muy hipoxiado, digo yo, no, la cánula no me sirve, vamos con una máscara, ¿sí? Son indicaciones médicas, pero son intervenciones también de enfermería que las tenemos que conocer. Tenemos que saber cuando un paciente es hipoxiado, cuando tiene una hipoxia, lo que es una hipoxia, lo que es una hipoxemia. ¿Qué es una hipoxia? ¿Cuáles son las manifestaciones de una hipoxia? ¿Y qué es una hipoxemia? ¿Sí? Esta es una pregunta de examen. La hipoxia es cuando el tejido no tiene la cantidad de oxígeno suficiente para oxigenarse, ¿sí? Es cuando, ¿se acuerdan cuando yo le mencionaba el alveolo? Bueno, el alveolo es lo que toma el oxígeno y descarta el dióxido de carbono, ¿sí? Ese oxígeno es enviado a los tejidos. Cuando desde el alveolo a los tejidos no se envía suficiente oxígeno, se presenta una hipoxia, ¿sí? ¿Y cuáles son las manifestaciones de la hipoxia? La principal de todas es la cianosis, ¿sí? Si yo no tengo suficiente oxígeno en los tejidos, hipoxia, cianosis. Comienza con una cianosis peribucal, ¿sí? O sea, la zona de la boca se pone azulada, ¿sí? Luego los dedos y luego los miembros inferiores, ¿sí? Y el rostro. Esta cianosis, que puede ser local o generalizada, me está indicando a mí una hipoxia, o sea, que el tejido no tiene el suficiente oxígeno que necesita. ¿Sí? Otra manifestación, lo pueden buscar esto está en el COSIER, en la página 1363. Se lo repito, 1363. Ahí tenés la diferencia de hipoxia y hipoxemia. Les quiero leer las manifestaciones de la hipoxia porque esto es fundamental. La frecuencia cardíaca alta, el pulso rápido, respiraciones rápidas y superficiales, ¿sí? Eso es un signo de hipoxia. Aumento de intranquilidad, el paciente se pone ansioso. ¿Por qué se pone ansioso? Porque no le entra oxígeno. No puede, por más de que quiera respirar, no puede. Aleteo nasal. El aleteo nasal es otro signo de la hipoxia y que se ve muy frecuentemente. El tiraje subesternal o intercostal. Cuando el paciente empieza como a inspirar mucho y uno le puede ver las costillas al paciente, ¿sí? En algunos pacientes que no tienen obesidad. Bueno, este tiraje intercostal presencia de hipoxia. O sea, me falta oxígeno en los tejidos. ¿Y qué es la hipoxemia? La hipoxemia es una disminución en la presión parcial de oxígeno en sangre. ¿Se acuerdan ustedes cuando yo les dije que uno de los métodos diagnósticos es la oximetría arterial? ¿Sí? La gasometría arterial, perdón. Bueno, en esta gasometría arterial puedo encontrar niveles de presión de oxígeno bajos. ¿Y cómo lo puedo ver si no lo veo en un análisis clínico, en análisis de sangre? Lo puedo ver por la oximetría de pulso. Un paciente que tiene menos de 90% de saturación de oxígeno en sangre o de oxihemoglobina significa de que tiene una hipoxemia. ¿Sí? Saturación baja de oxígeno o valores bajos en un laboratorio de gasometría arterial, ¿qué significa? Hipoxemia. Esa es la diferencia de hipoxia con hipoxemia.
Y nosotros lo tenemos que saber, ¿sí? Porque si yo llega un paciente que lo veo cianótico, que lo veo con tiraje intercostal, con aleteo nasal, la frecuencia cardíaca alta, con respiraciones rápidas y superficiales, no me va a alcanzar con el cánula nasal. El paciente va a necesitar más oxígeno. ¿Qué voy a hacer con 2 litros? No voy a hacer nada. Voy a necesitar más oxígeno. Obviamente que es una indicación médica, pero ustedes ya lo van a estar sabiendo. Bueno, ¿qué hacemos cuando el paciente necesita más oxígeno con una cánula nasal? Pasamos a la máscara facial. La máscara facial están hechas de plástico o de goma, tienen unos orificios arriba, donde se puede, el aire que nosotros exhalamos sale por ahí, tiene una chapita en el puente, algunas, para adaptarlos a la nariz, y utilizamos de 5 a 8 litros. ¿Sí? Lo estoy diciendo de memoria. De 5 a 8 litros utilizamos esta máscara. ¿Sí? También estas máscaras, ¿para qué se utilizan? Para nebulizar. Si a esta máscara yo le agrego un reservorio en el que voy a poner solución estéril, agua destilada o medicamento, sirve para nebulizar al paciente, ¿sí? Con esta máscara. ¿Cuáles son las ventajas que tiene? Bueno, la acabamos de decir, cuando un paciente necesita mayor requerimiento de oxígeno que la cánula nasal, ¿sí? Las desventajas: que el paciente no puede comer, no se entiende cuando habla, es incómoda, es asfixiante, hay pacientes que no la toleran, y no recuerdo otro beneficio y otra complicación. Una de las complicaciones que tenemos que tener en cuenta cuando veamos intervención en enfermería es la de, en las dos, tanto en el cánula como en la máscara, es la de resguardar la integridad cutánea, ¿sí? Porque la cánula puede formar unos surcos si uno no la mueve, ¿sí? La cinta de la máscara puede ocasionar lo mismo, entonces tenemos que cuidar la integridad cutánea, ¿sí? Intervención de enfermería fundamental en estos pacientes que tienen oxigenoterapia. Recuerden también porque va dentro de las intervenciones de enfermería. Tengo una segunda máscara, ¿sí? Para un paciente que necesita más oxígeno. Bueno, tengo una máscara que tiene una bolsa que sirve de reservorio. Esta máscara no tiene los agujeritos que tenía la máscara anterior, ¿sí? Y el oxígeno que está concentrado en la bolsa, ¿sí? El paciente puede respirar 1/3 de ese oxígeno que está dentro de la bolsa, ¿sí? Más el oxígeno que viene por la fuente de oxígeno. No recuerdo cuántos litros, no lo tengo aquí anotado, pero eso ustedes lo pueden buscar en la bibliografía. Creo que es de 6 a 8 o de 6 a 10 litros. Eso, por favor, corroborenlo ustedes. ¿A cuántos litros? Ahí me dice Bren, de 6 a 10, gracias. 6 a 10 litros se utiliza. Esto es para pacientes que requieren más oxígeno que una máscara facial, ¿sí? Después tenemos una tercera máscara, y vendría a ser el último elemento que vamos a ver como bajo flujo, que es una máscara que es similar a esta, pero suele ser de silicona, o suele tener unos bordes siliconados, unos bordes inflados de silicona, que se adhieren al rostro, ¿sí? Se adhieren, entonces el oxígeno no se escapa por ningún lado, ¿sí? Bueno, esto también es para pacientes que requieran mayor cantidad de oxígeno. Y por último, tenemos un elemento de alto flujo, que es la máscara de Venturi, una cuarta máscara. Esta máscara es similar a las anteriores, pero tiene
una diferencia muy importante. Con esta máscara yo puedo medir la FiO2. ¿Qué es la FiO2? Es la fracción inspirada de oxígeno. Fracción del oxígeno que inspiro. O sea, ¿cuánto inspiro? La fracción que nosotros respiramos, la fracción de oxígeno nuestra, es 21%. Porque el oxígeno que hay en la atmósfera es el 21%. Bueno, vienen graduaciones de estas cánulas de 25 a 100%. De 21 o 25 a 35, de 45 a 55, hay diferentes graduaciones de acuerdo a la marca, de acuerdo a la marca de la misma, ¿sí? Pero generalmente son estándares. Y en la canulita, que viene de diferentes colores, verde, rojo, amarillo, azul, marrón, ahí dice qué graduación tiene, ¿sí? Entonces viene el médico y me dice, ponerle una 50%. Una Venturi 50%. Entonces yo voy, busco el rojito que es el 50%, lo conecto en la máscara y lo conecto en la boca de oxígeno, ¿sí? Me pide ponerle el 60%. Yo busco la canulita del 60%, se la conecto a la máscara y lo conecto al tubo, ¿sí? Esa es la diferencia que tiene con las máscaras anteriores, que yo puedo medir cuánto oxígeno yo le estoy administrando al paciente. Le puedo medir la FiO2, el oxígeno inspirado del paciente, la fracción inspirada de oxígeno. Bueno, vamos a ver un aspecto muy importante en la oxigenoterapia que está dentro de las intervenciones de enfermería como conclusión de oxigenoterapia. Cuando concluyo con la oxigenoterapia, vamos a las preguntas si tienen de oxigenoterapia y de trastornos, porque no les pregunté antes, de trastornos respiratorios. Hay un último punto que tenemos que tener en cuenta en la oxigenoterapia que es muy importante y es fundamental, que es la humidificación, que yo le mencioné antes. La humidificación es la principal intervención de enfermería con la oxigenoterapia. ¿Por qué? Porque un paciente de que no recibe oxígeno humidificado, recibe oxígeno seco. Y el oxígeno seco daña. ¿Qué daña? Daña las mucosas. Produce sequedad en las secreciones. ¿Qué pasa si produce sequedad en las secreciones? No las puede expectorar, ¿sí? Infecciones en los pulmones, vías aéreas obstruidas, hipoxia. Todas manifestaciones que yo puedo tener si no humidifico cualquier vía que yo utilice para administrar oxígeno al paciente, ¿sí? Por eso siempre humidifico. ¿Con qué? Con agua destilada. Vengo, cargo el carrito con agua destilada, lo conecto al manómetro y controlamos de que tenga siempre agua. Además, la humidificación nos sirve a nosotros de signo de que si le está ingresando oxígeno al paciente o no. ¿Por qué? Porque el oxígeno que viene del panel o del tubo me provoca una burbuja ahí. Y si no hay burbuja, ¿qué pasa si no hay burbuja? No está recibiendo oxígeno el paciente. ¿Por qué? Porque alguien viene a cerrar la válvula, porque la cerró el paciente, porque está desorientado, porque se levantó, lo desconectó y toqué. Cualquier cosa puede ocurrir de que se interrumpa la oxigenoterapia. Se me terminó el oxígeno en el tubo. ¿Sí? Entonces, estas burbujitas son un indicativo de si el paciente está recibiendo oxígeno o no. Nosotros tenemos la habitación y lo primero que tenemos que ver es el manómetro. A ver si el paciente está cumpliendo con el tratamiento o no. ¿Sí? Otro de los cuidados de enfermería, ya lo dije antes, observar los signos de hipoxia, de hipoxemia. Y vamos a ver una última intervención que es la aspiración, pero lo vamos a ver más adelante, después que hagamos traqueostomía. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, voy a ver los mensajes. 29 mensajes. A ver. La saturación de cuánto es en ancianos. En ancianos y en todos, siempre tenemos que procurar que la saturación de oxígeno sea de 95 a 97, de 95 a 98. ¿Sí? Estos son, estamos hablando de adultos, ¿no? Y de adultos ancianos. Ya, cuando vemos
una saturación inferior al 90%, ya tenemos un signo de hipoxia, un signo de hipoxemia. ¿Sí? Entonces, tenemos que dar aviso al médico y ya nosotros ir preparando los elementos de acuerdo a lo que vaya, de acuerdo a la necesidad del paciente. ¿Sí? Un paciente que me está saturando 80%, ya lo voy a ver con otras complicaciones a la par. ¿Sí? Lo voy a ver con las que dije antes, con el aleteo nasal, respiraciones cortas y superficiales. Entonces, de acuerdo a la saturación de oxígeno que tenga el paciente, es la urgencia que yo voy a tener. Siempre menor a 90, ya tenemos que estar alerta. ¿Sí? Y si es constante. ¿Por qué? Porque el paciente está con la oxigenoterapia, está saturando 98, está hermoso, y yo veo que satura 85. Y ya quiero hacer algo. No, tiene que ser constante. Si yo tengo una saturación de oxígeno durante un tiempo prolongado, nada más, si estamos montando ahora con el paciente hipoxiado, durante unos segundos, unos minutos, veo que no se reavierte, que no sube saturación, ahí estamos en un problema de hipoxemia. ¿Sí? Entonces, cuando hay una desaturación o una saturación por debajo del 90 prolongada, en unos minutos, ahí estamos en un signo de hipoxemia. Valor normal de saturación en acciones, volvieron a preguntar bien. Dice Emilio, cuando hables de COVID-19, ¿podrías explicar cómo es el cuidado de paciente con infecciones respiratorias sin COVID? Sí, ya vamos a hablar de COVID. Y vamos a hacer mención de los cuidados de los pacientes, tanto con COVID como los que no tienen COVID. Si puedo repetir los factores de riesgo, sí lo repetí en su momento. ¿Cómo se llama la membrana que recubre los órganos? Parénquima. Y lo contestó ahí una compañera justo. Fumador pasivo, también dijimos de que el fumador pasivo puede tener EPOC. EPOC no es solo para la nicotina, no. El EPOC es una obstrucción pulmonar. Y el pulmón se puede obstruir con diferentes elementos. En el paseo se guían por el Brunner. Muy buena pregunta. Gabriela, fíjate que cuando te dan los trabajos prácticos para que hagas y te dan el marco teórico, debajo, tanto del marco teórico como de las preguntas, los trabajos prácticos, de las guías, ahí está la bibliografía. El Brunner, el Sudar, el Lemon, no recuerdo en este momento cuáles, pero esos son los que más se utilizan. Y yo les recomiendo el COSIER. El COSIER que usaron en primer año, les sigue sirviendo por más que no lo digan en bibliografía, les sigue sirviendo. ¿Podrías repetir lo que dijiste después de la limpieza del tubo? El tubo tiene que estar libre de polvo. ¿Sí? Cuando yo voy a conectar la cánula, la tubuladura de la máscara, lo que yo vaya a conectar, tiene que estar libre de polvo, porque si lo que haya ahí, va a ir al paciente. Entonces, antes de conectarlo, abro el oxígeno, sale, se expulsa una fracción de oxígeno, lo cerramos y ahí conectamos al paciente, conectamos la tubuladura, fijamos el flujo que queremos aportarle al paciente y una vez que fijamos el flujo, lo conectamos al paciente. Intervención de enfermería es eso. ¿Hay pacientes con hipoxemia, con tiraje, cianosis y aleteo? Claramente, un paciente que esté saturando menos del 90%, que esa es la manifestación que tiene el paciente, obviamente que va a tener tiraje, cianosis y aleteo, sí. Lo que yo quiero es que ustedes vean la diferencia. La hipoxia, ¿sí?, es la falta de oxígeno en los tejidos. Y se manifiesta con todas las manifestaciones que yo le dije, tiraje, cianosis. La hipoxemia es cuando tengo una disminución en la presión de oxígeno en sangre. ¿Sí? En la hemoglobina. La hemoglobina es la que transporta, entre otras cosas, oxígeno. Si esa hemoglobina tiene poca cantidad de oxígeno, ¿sí?, la hemoglobina se va a poner de color azul. ¿Y la piel de qué color se va a poner? Azul. Cianótica. ¿Sí? Por eso,
el paciente que tenga hipoxemia va a tener cianosis, va a tener alateo, ¿sí? Pero no se equivoquen con la definición. Muy bien. Quería hacerte pregunta, ¿cuál es la forma correcta de poner una máscara que no se escape por ningún lado el oxígeno o no tiene importancia? Sí, sí tiene importancia porque si estamos frente a una oxigenoterapia, no queremos que se nos escape el oxígeno. Hay pacientes de que no tienen tanto requerimiento y no va a pasar nada si se escapa el oxígeno, pero hay pacientes que tienen mucho requerimiento de oxígeno y no queremos que se escape. Las máscaras se adaptan, las marcas que tiene el mercado ahora son de goma o de silicona y se adaptan al rostro, ¿sí? Además, tienen el puente una chapita que uno las ajusta al tabique nasal y quedan no selladas, pero no se escapa el oxígeno, ¿sí? Quedan bien acomodadas a la morfología de la cara. Porque en unos ejemplos que nos dieron de unas fotos, en una tapaba completa la cara y en otro sobraba. Claro, si son las fotos de Elsa, la anciana, sí, las vi. Bueno, había posiciones incorrectas de cánula, había posiciones incorrectas de máscara. No las tengo acá, pero si las tuviera, les mostraría, les diría, vean si le ponen en la computadora, eh, para decir cuál es la posición correcta y por qué está mal y por qué está bien. Ahí lo voy a abrir en la computadora. Signos y síntomas de hipoxemia, ya lo dijimos. ¿Puedes repetir la definición de hipoxemia y hipoxia? Sí, ya lo hicimos. Valores de PA de presión arterial en ancianos. Los valores de presión arterial en ancianos. No les voy a decir los valores de los signos vitales, porque no los tengo acá. Yo no les quiero decir cualquier cosa. No los apunté, ¿sí? Pero hay bibliografía con respecto a eso. En la página de la OMS y de la UPS también están los valores. Siempre te vayan a fuentes oficiales, ¿no? Eso de googlear, siempre vayan a fuentes oficiales, OMS, OPS. No les quiero decir la bibliografía que tenemos acá, como el Brunner y demás, porque puede estar desactualizada. Siempre hay actualizaciones, así que para valores estándares lo pueden ver en los apuntes, pero siempre lo pueden hacer ahora que tenemos internet a través de la Organización Mundial de la Salud o de la Organización Panamericana de la Salud, que es donde nos tenemos que fijar todo, todo nos tenemos que fijar ahí, porque son las fuentes oficiales. ¿Cuáles son algunos de los dispositivos de bajo flujo? Se los menciono de nuevo: cánula nasal, máscara facial, máscara con Roche-Algorio, y la máscara de no retornos. Y la de alto flujo, la máscara de Venturi. ¿Cuáles pueden ser algunos diagnósticos y acciones de enfermería para pacientes con neumonía y que poseen otras patologías, como por ejemplo hipertensión? Algunos diagnósticos posibles para aumento de la frecuencia respiratoria que podemos hacer con esos pacientes como medidas de enfermeras. Bueno, muy bien, vamos por partes. ¿Cuáles pueden ser algunos diagnósticos y acciones de enfermería para pacientes con neumonía y que poseen otras patologías, como por ejemplo hipertensión? Los diagnósticos. No tengo ninguno acá, pero buscar el COSIER en el volumen 1, en la página 1364, hay unos diagnósticos de enfermería hermosos. COSIER, volumen 1, página 1364. Si tenés una edición diferente a la mía, no va a variar mucho el número de páginas. De última te vas al índice y ahí vas a ver los diagnósticos de enfermería. En el COSIER hay un montón. Por eso yo recién, cuando les mencioné que la bibliografía de la cátedra del adulto y el anciano, a veces no le menciono el COSIER, yo sí se lo menciono porque ahí tenemos mucha información. Y hay unos diagnósticos muy buenos, muy buenos. Vean los 1364 la página, 1364.
tenés diagnósticos para los trastornos respiratorios de las vías altas, tenés diagnósticos para la neumonía. Y en el Brunner también. En el Brunner también hay diagnóstico para la neumonía. Bueno, dice algunos diagnósticos posibles para aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Qué podemos hacer? Esto pasa con medidas de enfermeras. Diagnóstico para pacientes con aumento de frecuencia respiratoria. Bueno, pero eso depende, ¿relacionado con qué? La frecuencia respiratoria, perdón, entendí cardíaca. Perdón. Aumento de frecuencia respiratoria. Diagnóstico para pacientes con aumento de respiraciones respiratorias. Bueno, sí, hay que ver por qué. ¿Por qué ha aumentado su frecuencia respiratoria? Si es por una necesidad de oxígeno, la principal intervención es poner una semifauler, ¿sí? Pero si quieres hablar de diagnósticos, junto con sus intervenciones, podés utilizar, como te dije recién, la bibliografía que les recomendé. No entiendo la diferencia entre hipoxia y hipoxemia. ¿Sería el valor de saturación? No. La saturación de oxígeno a vos te indica si el paciente tiene hipoxemia o no. Saturación de oxígeno, hipoxemia. 90%, 80%, 85%, 95%. Si tengo menos del 90%, tengo una hipoxemia. Relacionar la hipoxemia con la saturación de oxígeno o con los valores del laboratorio de gases arteriales. Si yo veo una PO2 inferior a los valores normales, tengo una hipoxemia. ¿Sí? Obviamente que si tengo una hipoxemia voy a tener manifestaciones clínicas. ¿Qué manifestaciones clínicas voy a tener? Las de la hipoxia. En el LEMON salen diagnósticos, intervenciones, y en el Brunnen también. Bien, ahí tienen más información, miren. En el LEMON y en el Brunnen salen más intervenciones. La diferencia es que la hipoxia, bueno, ahí está aclarándolo una compañera. Bueno, uno de los últimos mensajes dice, si se tiene un diagnóstico, intercambio gaseoso ineficaz manifestado por cianosis en miembros inferiores y peribucal, ¿qué acción de enfermería deberíamos tener en cuenta? Bueno, muy bien, acá tenemos un diagnóstico y ya les digo las intervenciones. Intercambio gaseoso ineficaz manifestado por cianosis en miembros inferiores y peribucal. Lo primero, le cambiamos la posición del paciente, lo ponemos en semifauler. Administramos oxigenoterapia, de acuerdo a la gravedad del paciente, ¿sí? ¿Qué otra intervención se me ocurre en este momento? No, esas son las principales dos intervenciones. ¿Cuál es la fundamentación? Porque cuando el paciente yo lo pongo en semifowler, el diafragma desciende, entonces la caja torácica tiene mayor expansión, y al tener mayor expansión, puede entrar más oxígeno, que es lo que el paciente necesita. ¿Cuál es la fundación de la oxigenoterapia? Ya la sabemos. La administración de oxígeno al paciente, ¿qué va a hacer? De que le llegue más oxígeno a los tejidos y revertimos esa hipoxia. Ahí tengo las dos intervenciones principales con las dos fundamentaciones. Complicaciones en una hipoxemia, un montón. Desde una dificultad para respirar hasta un paro respiratorio, como complicación. Muchísimas tenés. ¿Tiene indicado nebulizar? Nebulizar. Esa es una pregunta que le hacen en los trabajos prácticos. O no sé si en los trabajos prácticos o en el marco teórico. La nebulización no es una oxigenoterapia. La oxigenoterapia es la administración de oxígeno al paciente. Yo con la nebulización estoy haciendo otra cosa. Estoy medicando al paciente con agua vaporizada o con medicamentos. ¿Sí? Relacionemos esto, lo relacionemos con las vías de administración, no con vías de administración, sí, con vías de administración que vimos en el primer o en el segundo eje, las vías de administración de medicamentos. ¿Recuerdan cuando digo medicamentos?
Una vía de administración era la inhalatoria, ¿sí? Acá estamos inhalando vapor de agua o vapor de agua con medicación. Eso es una nebulización, ¿no? Que no es oxigenoterapia. Y la nebulización también es un tratamiento para un paciente de que tiene una hipoxia o una hipoxia. Por lo tanto, en el diagnóstico que me dieron recién ustedes, la nebulización también entra dentro de la intervención de enfermería. Nosotros como enfermeros no vamos a medicar al paciente con Atroven, salbutamol, budesonide, todos los medicamentos que vienen inhalatorios, no lo vamos a medicar. Nosotros vamos a usar agua destilada, que es el vapor de agua, para poder humidificar las vías aéreas. ¿Sí? Esa es la fundamentación, humidificar vías aéreas para que el paciente les expectore y pueda respirar bien. Eso es lo único que vamos a hacer, ¿sí? Nebulizar al paciente con agua destilada, nada más, cero medicación. Si tengo una indicación médica, perfecto. Pero yo con criterio de enfermería tengo que actuar de esa manera. La fundamentación puede ser levantar las piernas para aumentar la hipovolemia en hipoxemia, no. Un paciente que tiene hipoxemia tiene disminución de oxígeno, no tiene disminución de volumen sanguíneo. La hipovolemia es disminución de volumen. No tiene nada que ver. Eso es del aparato cardiocirculatorio y en este caso no tiene relación con el aparato respiratorio. En este caso, el aparato circulatorio tiene relación con el respiratorio y viceversa, obvio. Estamos hablando de hipovolemia e hipoventilación, dos cosas totalmente diferentes. La hipovolemia, sí, elevamos los pies, tenemos un mayor retorno sanguíneo y elevamos la tensión arterial. Pero no vamos a hacer eso con un paciente que esté hipoxiado. No vamos a hacer eso. La nebulización se utiliza para humidificar y ablandar, exacto, esa es la fundamentación. Si usa nebulización con oxígeno también, ¿sería una oxigenoterapia en este caso? La nebulización la puedes hacer o con oxígeno o con aire comprimido. ¿Cuál es el objetivo de la nebulización? Que te ingrese vapor por las vías aéreas altas para que llegue al interior de las vías respiratorias y puedas humidificar y despegar esas secreciones, ¿sí? Por lo tanto, ese objetivo vos lo podés cumplir con el oxígeno o con el aire comprimido. ¿Sí? Y no estaríamos haciendo oxigenoterapia con una nebulización. Recuerden que la nebulización es un tratamiento médico específico, ¿sí? No es un método de oxigenoterapia. Bueno, no hay más preguntas. Vamos a pasar al penúltimo punto que tenemos, que es la traqueostomía. Primero, ¿qué es? Vamos a ver qué dice ahí uno de los mensajes antes de pasar. No quiero irme sin verlo. El aire comprimido, ¿en qué caso se da? No hay especificación, no vamos a meternos en esas especificaciones técnicas ahora. Ustedes utilicen el oxígeno que tienen en el tubo de oxígeno o en el panel, porque eso es lo primero que hacemos, ¿sí? Ya hay trastornos particulares, trastornos especiales, pero ya nos estamos metiendo mucho en una temática que no vamos a ver ahora. Y lo que yo pretendiera ahora es explicarles de la ventilación mecánica con un respirador, que tiene aire comprimido y que tiene oxígeno, que tiene una mezcla de las dos cosas, porque la mezcla del gas le va a hacer tal efecto. O sea, no nos vayamos a cosas que no es necesario que las veamos ahora, ¿sí? Bueno, me voy a tomar un mate para mojar la lengua mientras leo los mensajes. Nos mandaron un montón de temas más que son relacionados entre todo a la diabetes. ¿Podría darnos una clase para eso? Sí, en los trastornos metabólicos y endocrinos está la diabetes, y es el único tema que nos dimos. En los trastornos metabólicos y endocrinos está la diabetes y el hiper e hipotiroidismo como principales,
Y si quieren, sí, hacemos una clase de eso. No la hicimos, pero si quieren la preparo y la hacemos. O al finalizar les hablo algo de eso. Para administrar la oxigenoterapia necesitamos tener indicación médica importantísima la pregunta. Muy bien, Paola. ¿Necesitamos indicación médica para oxigenoterapia? No. Es una intervención de enfermería con criterio profesional. No va, el paciente me ingresa a la guardia, o entro a la habitación, lo veo negro el paciente cianótico, no, voy a ir al médico, voy a esperar que me diga que le ponga la cámara, hasta que no me diga el médico no se la pongo. No, muy bien la pregunta. Nosotros vemos un signo de hipoxia o un signo de hipoxemia, oxigenoterapia, rápido, y avisamos al médico para continuar con el tratamiento. Disculpen. Vamos a avanzar entonces con traqueostomía. Primero vamos a ver qué es y después para qué se usa. ¿Qué es una traqueostomía? Ya lo sabemos. Es una estoma o estoma. Se dice estoma cuando está del tórax hacia arriba. Del tórax hacia abajo es estoma. No tiene nada que ver. Pueden decirlo de las dos maneras. Es ostoma, estoma. Es un ostoma a nivel de la tráquea. ¿Sí? Es una traqueostomía. Diferente a lo que es una traqueotomía, ¿sí? Ya vamos a ver la diferencia. Bueno, ¿por qué se hace una traqueostomía? Porque los mensajes que me vienen llegando los voy a leer al finalizar. ¿Saben? Ustedes mandan todos los mensajes que quieran mandar, yo los voy a leer al finalizar como hice recién. ¿Por qué se hace una traqueostomía? Lo principal es por hay varios motivos. El principal es la obstrucción de las vías aéreas altas. O sea, el paciente no puede respirar por la boca o por la nariz, porque está obstruida. ¿Sí? No lo puedo destruir en este momento, entonces tengo que hacer una traqueostomía o traqueotomía. Pacientes inconscientes. Un paciente que está inconsciente y que tiene el patrón respiratorio alterado, lo tengo que intubar o traqueotomizar. Enfermedades crónicas. Hay enfermedades en las que el paciente necesita mucho tiempo de internación, mucho tiempo de tratamiento, va a estar mucho tiempo internado, y el tubo endotraqueal, que es el apropiado para brindar oxigenoterapia con ventilación mecánica, puede generar infecciones respiratorio del paciente. Entonces se utiliza la traqueostomía. Traqueostomía. Aspiración frecuente, paciente que a veces hay que aspirarlo muy frecuentemente, y no lo vamos a hacer por el tubo en la nariz porque lo vamos a lastimar si es una traqueostomía. O porque no tolera el tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal, lo van a ver después, el paciente crítico, cuarto, quinto año, no sé el programa nuevo en donde lo estipula, la ventilación mecánica, el respirador, se hace a través de un tubo endotraqueal. Cuando ese tubo traqueal el paciente no lo tolera o provoca una infección, se hace una traqueostomía. Esos son los motivos por los cuales se hace. ¿Cuáles son las finalidades? Bueno, son tres. Preventiva, curativa y paliativa. La preventiva es cuando el paciente se me obstruyó, tengo que hacer una traqueostomía porque el paciente no puede respirar por la vía aérea alta. La curativa es cuando un paciente tiene un trastorno respiratorio grave, como por ejemplo una neumonía avanzada o una tuberculosis, entonces necesita un tipo de ventilación invasiva y se hace una traqueostomía para curarlo con este tipo de oxigenoterapia. Y por último tenemos una paliativa. La paliativa es para el paciente que va a depender definitivamente de una ventilación mecánica. ¿Sí? El paciente que va a necesitar oxígeno siempre, porque va a ser su modo de vida, va a ser así, se hace una traqueostomía paliativa. ¿Sí? Entonces son las tres funciones, preventiva, curativa y paliativa. Después, si lo vamos a categorizar
en razón del tiempo, también tenemos dos formas de categorizarlo: temporal y definitiva. Estamos diciendo temporal para el cumple el tratamiento. Y después se le cierra los tomas. Definitiva lo va a tener para siempre porque depende de eso. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre traqueostomía y traqueotomía? Es muy fácil, no se compliquen la vida. Los dos son una ostomía en la tráquea. La diferencia es que la traqueotomía sin S es una ostoma que se va a realizar y en el mismo acto quirúrgico se va a cerrar. Yo necesito permeabilizar la vía aérea, entonces le hago una traqueotomía. Necesito desobstruir una vía aérea, le hago una traqueotomía. Necesito hacer una biopsia de la vía, si no lo puedo hacer por la vía aérea alta, hago una traqueotomía. Pero en el mismo acto quirúrgico cierro el ostoma. Eso, y la traqueostomía con S, el ostoma queda, casi me gustó, el ostoma queda para un tratamiento posterior e inmediato. O sea, una oxigenoterapia. Esa es la diferencia entre traqueostomía y traqueotomía. La duración de cada uno de ellos. Uno es inmediato, se abre y se cierra en el mismo acto quirúrgico, y el otro queda hasta que sea cerrado o no. Tipo de cánula. Tenemos tres: la estándar, la fenestrada y la fonética. Fonadora. Sí, es lo mismo, la fonadora. La estándar es la que más se va a utilizar, es una cánula que viene de diferentes calibres, ¿sí? De acuerdo a la morfología del paciente, de acuerdo al tamaño del paciente. Y estas cánulas sirven para los pacientes que tienen dependencia absoluta de ventilación. ¿Sí? El paciente que está las 24 horas siendo ventilado necesita este tipo de cánula, la cánula estándar. Después tenemos la otra cánula, que es la cánula fenestrada. ¿Sí? La cánula fenestrada es una cánula dentro de otra cánula. ¿Sí? Son para pacientes que requieren 12 horas del día de oxígeno o menos. ¿Sí? Es más, esa cánula fenestrada, cuando el paciente no está necesitando el oxígeno, yo la puedo sacar, la puedo lavar, la puedo limpiar, la puedo desinfectar, la puedo colocar de nuevo. Tiene otro manejo. ¿Sí? Y por último tenemos la fonadora, que es la cánula que permite al paciente hablar. ¿Sí? De todos modos, con la cánula fenestrada también puede hablar y puede comer. El paciente que tiene la fenestrada puede comer, puede hablar, y lo mismo que con la fonadora. También hay otras combinaciones, como por ejemplo, la cánula estándar, le ponemos una válvula fonética, una valvulita, se le ponemos en la boca y el paciente puede hablar. ¿Sí? Pero no lo mencionan en el apunte, lo van a ver más ustedes cuando se reciban, trabajen, lo van a ver. Bueno, vamos a ver dos últimas cosas de traqueostomía y para pasar al último tema. Una es los cuidados de enfermería, que son muchos, son varios, e igual de importantes todos. El primero a tener en cuenta en una traqueostomía es la humidificación. Nunca dejemos de humidificar una traqueostomía. ¿Qué es humidificar? Ya lo explicamos antes. Que el oxígeno que va a ingresar el paciente ingrese humidificado. Siempre. Hay aparatos hay aparatos específicos que sirven para calentar y humidificar este oxígeno, o hay los vasos que están en los paneles o en los tubos. ¿Sí? Esa es un cuidado de enfermería importantísimo, fundamental, la humidificación. ¿Por qué? Como dijimos antes, si no humidificamos, se secan las secreciones, produce obstrucciones, no las podemos expectorar, se produce una infección. Si ya tenemos una infección, la agravamos. Higiene.
recuerden de que nosotros acá tenemos, en el ostoma, tenemos una abertura, ¿sí? Y a través de la misma, pericánula, alrededor de la cánula, vamos a encontrar dos cosas. Secreciones sanguinolentas, estamos en presencia de un trauma en la tráquea, o secreciones de mocos, ¿sí? Entonces, estas secreciones que salen pericánula, que salen por afuera de la cánula, ¿sí? Porque no es que la cánula, cuando ingresa, ocupa todo el luz de la tráquea, ¿no? La tráquea tiene una luz, ¿sí? Acá está la cánula, ¿ves? Acá está la cánula y está la tráquea. Y ahora, no es esto, es esto, ¿sí? Entonces, todo este espacio que hay por fuera de la cánula, pericánula, hay secreciones. Y salen al exterior. ¿Y por dónde salen? Por el ostoma. Entonces, es muy importante la higiene. Se le llama, vulgarmente le llamamos nosotros los famosos ponchitos, ¿sí? Que son unas gasas fenestradas, que las fenestramos nosotros, para encajarlas en la cánula, ¿sí? Y de esa manera las secreciones quedan contenidas en la gasa. La higiene es muy importante, ¿por qué? Porque si yo no saco esas gasas, produce mal olor, produzco infecciones, hay que cambiar la gasa periódicamente. Vamos a tener algunas consideraciones con respecto al COVID-19, y esta es una: no se cambian tan seguido estas gasas. Ya lo vamos a ver cuando veamos COVID. Prevención de infecciones. Una intervención de enfermería fundamental. Prevención de infecciones. ¿Cómo la prevenimos? Con la higiene, con la aspiración de secreciones, intervenciones que ya la voy a ver con mayor detenimiento. Otra intervención de enfermería es la alimentación. ¿Por qué? Porque el paciente traqueostomizado a lo mejor no puede tragar, porque tiene una cánula que se lo impide. Hay cánulas que me conocen que le permite alimentarse. Hay cánulas que no. Hay pacientes que tienen sondas nasogástricas u orogástricas. Generalmente, si tienen un tubo endotraqueal, se hace una sonda, se coloca una sonda orogástrica y se adhiere el tubo para que tenga todo junto. Pero cuando tiene una traqueostomía, generalmente se hace una sonda nasogástrica, como es habitual hacerlo. Bueno, debemos ocuparnos de la alimentación del paciente y no de cuidar la misma. Los cuidados de la piel, esto ya lo mencioné antes, ¿sí? Periostoma, hay que cuidar la piel del paciente. Resguardar siempre la integridad cutánea. La posición del paciente. ¿Cuál es la posición ideal de un paciente traqueostomizado? La semi-Fowler, o semisentado. ¿Por qué? Tiene que tener una fundamentación. Una, ya le dije antes, que el diafragma desciende, la caja torácica se expande y hay un mejor trabajo de inspiración y expiración, ¿sí? Un mejor trabajo de respiración del paciente. Y la otra es que no se juntan demasiadas secreciones en las vías aéreas altas. Enseñanza es otra intervención de enfermería. Siempre vamos a estar educando al paciente, en todo, ¿sí? Siempre vamos a estar educando al paciente. Y ya lo dijimos en la oxigenoterapia, todo lo que el paciente le vamos a decir con respecto al procedimiento, de dónde viene el oxígeno, cómo administrarlo. La enseñanza, la educación es importantísimo. Comunicación. Una de las intervenciones de enfermería es la comunicación con el paciente traqueostomizado. No se olviden de que el paciente con traqueostomía a veces no puede hablar. Entonces, el paciente busca una manera de comunicarse con nosotros. Y nosotros debemos crear una comunicación con el paciente, debemos crear un lenguaje íntimo con el paciente, ¿sí? Una vez que nosotros conozcamos al paciente, vamos a conocerlo, vamos a saber qué es lo que pide, cómo lo pide, qué necesita, cómo pide eso que necesita. Debemos establecer esa comunicación con el paciente traqueostomizado.
Si después en la práctica, cuando usted trabaja con estos pacientes, se van a dar cuenta que hay miles de formas de comunicarse con un paciente que no puede hablar. Con la mirada, con los gestos, con la cara, con los dedos, escribiéndote. Millones de... Hay veces que el paciente te mira y con la mirada que te da ese paciente voy a saber lo que quiere. Por eso es muy importante crear un lazo comunicativo con el paciente. Y otra intervención de enfermería importantísima, y de este no se tienen que olvidar nunca en su vida, es la aspiración de secreciones. Y ahora vamos con eso. Siempre tienen que tener cuidado de que las vías aéreas no se obstruyan. ¿Cómo? Aspirando al paciente. ¿Sí? A veces se han realizado cambios de cánula porque cada determinada cantidad de días, de acuerdo a las circunstancias y la edad del paciente, se cambian las cánulas, o porque el paciente tiene una obstrucción en la misma, se cambia la cánula por una urgencia. Y sacamos la cánula y vemos que en el interior está tapada de secreciones. Y esto se ve, no es que no se ve esto. ¿Y por qué ocurre esto? Porque no se lo aspira el paciente. No se lo aspira. Y si el paciente no se lo aspira, ¿qué tenemos? Infecciones, obstrucciones, hipoxemias. O sea, siempre la intervención de enfermería importante va a ser, además de la modificación que recién, la aspiración de secreciones. Bueno, hay una técnica de aspiración de secreciones que está en el aula virtual y hay algunos cuidados que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar las aspiraciones, como por ejemplo el control de infecciones. Recordemos de que si vamos a ingresar a la tráquea está dentro del organismo, ¿sí? Entonces vamos a ingresar a una zona estéril. Y nosotros no podemos con una cánula, con una sonda, ingresar microorganismos a esa tráquea, ¿sí? Porque esos, ¿a dónde van a ir? A los pulmones, ¿sí? Entonces, una de las intervenciones de enfermería muy importantes en la aspiración de secreciones, ¿cuál es? Control de infecciones. ¿Cuándo vamos a aspirar al paciente y cómo? Bueno, tenés diferentes, no formas de aspirar, sino diferentes formas de ingresar al paciente, ¿sí? Podemos ingresar por la nariz, o sea, aspiración orofaringia, nasofaringia, perdón. Podemos ingresar por la boca, aspiración bucofaringia, y podemos ingresar por el tubo endotraqueal o por la traqueostomía, ¿sí? Generalmente los tubos endotraqueales o la traqueostomía tienen sistema cerrado y sistema abierto de aspiración. El sistema cerrado de aspiración está continuamente conectado a la aspiración, ¿sí? Con un botón aspiro, ingreso con la sonda y salgo. Ingreso y salgo. Y está siempre conectado a la aspiración. Y tenés el sistema de aspiración abierto, que cuando yo vengo con la sonda, la coloco yo la sonda, la saco y me la llevo y la tiro. Algunos cuidados que tenemos que tener con respecto a la aspiración es en el procedimiento de la misma, porque lo podemos lastimar, lo podemos lacerar al paciente. Perdón, quiero buscar el mate, acá está. Por ejemplo, cuando vamos a ingresar, esto ya es técnica, ya es procedimiento. Esto está en el marco teórico de procedimiento, está. Cuando yo voy a ingresar al paciente con la sonda, ingreso con la sonda tapada. La puedo acodar, la puedo tapar, de acuerdo al tipo de sonda que sea. Cuando ustedes vean las sondas, diferentes tipos de sonda, van a ver cómo ocluirla. Entra ocluida. O sea, no aspiro cuando entro. Aspiro cuando llego. Saco y voy rotando. Ya estoy hablando ya directamente del procedimiento. Voy rotando, y voy sacando las secreciones. Espero, miro la saturación de oxígeno, que el paciente se reponga, porque el paciente se puede hipoxiar, debido a que lo estoy obstruyendo yo con la cánula. Se repone el paciente, valoro si es necesario de nuevo entrar,
y entro, si es necesario. ¿Cómo valoro? Ya hablamos de la valoración cuando empezamos. La ocultación es importante, y la observación también. ¿Por qué? Porque yo voy a escuchar si el paciente tiene moco. Va a haber un gorgojeo acá, ¿sí? Bueno, cuando el paciente está broncorreico, se lo aspira. Broncorreico, presencia de secreciones en los bronquios, en la tráquea, en la vía aérea alta, ¿sí? Cuando lo hacemos, cuando vamos a aspirar solamente el nariz o la boca, no es necesario que lo hagamos con guantes estériles. Si vamos a entrar en la tráquea, guantes estériles. Acuérdense de que vamos a infectar a un paciente si vamos a entrar sin guantes estériles. No. Muy bien. Una consideración del COVID-19, de traqueostomía. Los pacientes que estén traqueostomizados con COVID-19 tenemos que tener un especial cuidado. Es muy normal, entre comillas, que un paciente con COVID-19 internado tenga una traqueostomía. No que todos los COVID-19 tienen que tener traqueostomía. Dije internados. Los pacientes que están en una terapia intensiva, que son solamente el 5% de los infectados, al menos esas son las estadísticas acá en Córdoba, el 5% de los pacientes con COVID-19 positivo están internados en terapias intensivas para su tratamiento. El 33% se cura en su casa con un aislamiento de 15 días. Y el 61% ya se curó. Esas son las estadísticas acá en Córdoba. ¿Qué hacemos con este 5% internado en terapia intensiva? Bueno, ¿qué hace el COVID-19? Le provoca al paciente una neumonía. De la neumonía pasamos al síndrome de dificultad respiratoria aguda. Lo van a encontrar ustedes como SDRA. SDRA. De la neumonía pasamos al síndrome de dificultad respiratoria aguda. De ahí pasamos a una insuficiencia respiratoria grave y de ahí pasamos a la muerte. Ese es el camino recorrido. Tenemos que meternos en el medio y cortar eso. ¿Cómo? Con la traqueostomía. La traqueostomía es el método más eficaz que se ha encontrado para poder tratar este tipo de neumonías ocasionadas por COVID-19. ¿Y cuáles son las intervenciones que tenemos que tener en cuenta? Bueno, si nosotros vamos a aspirar un paciente, la traqueostomía de un paciente con COVID, siempre vamos a tener el EPP, que son los elementos de protección. Siempre. Siempre que vamos a aspirar un paciente, elementos de protección. Ya vamos a entrar a ese tema de COVID. Vamos a aspirar al paciente como segunda intervención solo si es necesario y la menor cantidad de veces posible. No, bueno, ya ven, voy a entrar porque vamos a aspirar al paciente a cada rato entramos. Solamente si es necesario y disminuir la cantidad de veces, pero nunca dejar de aspirar, porque acordemos que el paciente tiene una infección por un virus y necesita ser aspirado. Y, que ya lo mencioné antes, el ponchito, ¿sí? También, la menor cantidad de veces posible. Hacerlo, sí o sí, hacerlo sí o sí. La higiene, sí o sí, la higiene de tráqueo, sí o sí, pero con menos frecuencia, ¿sí? Menos frecuencia significa menos contacto con el paciente. Menos contacto con el paciente es menos riesgo de contagio, para mí y para todo lo que voy a tocar yo. Bueno, cerramos con traqueostomía, nos vamos con unas consideraciones de COVID-19 cortitas, porque son poquitas, y concluimos con la clase de hoy. Vamos con los mensajes. Las clases del otro día, ¿las grabaron? Sí, están todas las clases grabadas, están en Google Drive. Después le podemos pedir el link a Micaela
de la franja morada para que ella se los pase y ahí están todas las clases, incluso esta. Y alguna otra, si llegamos a hacer alguna otra, que seguramente sí, porque acaban de ver un tema. Mm, purulentas. Debe estar refiriendo a las secreciones, tipo de secreciones. ¿Clase de digestivo hubo? No. No hubo. Lo que sí hubo fue, que está relacionado con el trastorno digestivo, hubo una clase de alimentación enteral y parenteral. Digestivo no lo hicimos porque no tuvimos tiempo, se nos iba muy extensa la clase, y había dos temas por tratar, que era diarrea y... ¿cuál era el otro? Cálculos biliares. Colelitiasis es el nombre médico. Podemos darlo si lo quieren, si lo necesitan, lo podemos dar, no hay ningún problema. Yo lo doy. Se los puedo dar si quieren junto con trastornos endocrinos y metabólicos, que es la diabetes y el hipertiroidismo. Después ya nos organizamos. ¿Cuáles serían las prevenciones del COVID-19 para pacientes con enfermedades respiratorias sin COVID-19? Ah, eso se fue una pregunta antes. Bueno, vamos a las consideraciones del COVID-19, que son poquitas, son cortitas, pero están en el marco teórico, se lo van a tomar en el examen y lo van a ver ustedes después. ¿Por qué? Y ya entramos directamente al tema. El COVID-19 es un virus que en este momento es pandémico. ¿Por qué es pandemia? Por el número de infectados que hay. En algún momento va a dejar de ser pandémico, en algún momento va a dejar de ser una enfermedad como por ejemplo el H1N1. ¿Recuerdan ese tipo de gripe que tuvimos hace un par de años atrás? Gravísima, que provocaba la muerte. Bueno, la tuberculosis, ¿sí? Que también es un tipo de neumonía causada por una bacteria, la bacteria de la tuberculosis. Y así, muchas enfermedades que han sido pandemias, enfermedades que no tienen que ver con el tracto respiratorio, por ejemplo, el cólera. Bueno, hay muchísimas pandemias, endemias y epidemias a lo largo de la historia que no dejaron de existir, sino que siguen estando, pero no en esa condición tan pandémica, ¿sí? Con tanta cantidad de pacientes infectados. En algún momento esto se va a parar. Lo que tenemos que hacer nosotros ahora es evitar el contagio. Porque muchos vienen y me dicen, sí, pero ¿por qué no cuentan la cantidad de pacientes que se mueren de cáncer por día? Muchísimos se mueren por cáncer. Si yo me pongo a contabilizar la cantidad de personas que se mueren de cáncer por día, me voy a morir de depresión, ¿sí? ¿Y por qué contamos lo de COVID? Es muy sencillo, porque para el cáncer ya hay tratamientos. Hay quimioterapias, hay radioterapias, hay lugares específicos para tratar a los pacientes con cáncer, ¿sí? Pero para el COVID-19 lo estamos descubriendo, estamos buscando la manera de evitarlo, ¿sí? O la manera de curarlo, estamos buscando una vacuna, ¿sí? Mientras tanto, el aislamiento, o ahora el distanciamiento, porque en algunas provincias, como por ejemplo esta provincia de Córdoba, el Estado ha decidido que en lugar de que sea aislamiento social, sea distanciamiento social. Ya podemos salir de la calle con las medidas preventivas hasta que encontremos una cura o una vacuna y deje de ser una pandemia. Mientras tanto, mientras lo sea, nos tenemos que seguir enfrentando a la misma. Y los enfermeros somos los que más nos enfrentamos a esta situación, a esta y a todas, porque estamos haciendo un tratamiento de cuidado del paciente. ¿Cuál es el rol principal de la enfermería? El cuidado profesional. ¿Y quién hace el cuidado del paciente? ¿El médico? ¿El familiar? Lo hace el enfermero. Entonces, sí o sí tenemos que estar actualizados con respecto al COVID-19. Tome nota de una frase que dijo una infectóloga, que lo tiene usted en el marco teórico, que es el siguiente. Debemos siempre estar informados, capacitados y actualizados.
Siempre nos tenemos que informar, capacitar y actualizar. Con esto y con todo. Porque somos enfermeros y las enfermedades siguen apareciendo y siguen cambiando, siguen modificando. Aparecen curas, aparecen remedios, siempre vamos a estar investigando. Y este es el momento para investigar ¿qué? Este es el momento para investigar COVID-19. Bueno, ¿qué hacemos con un paciente que está internado con COVID-19? Bueno, hay, primero, evitar el miedo. ¿Sí? No podemos ingresar a una sala de un paciente que tenga SIDA, que tenga VIH con miedo. No podemos ingresar a la sala de un paciente que tenga TBC con miedo. Lo mismo con el COVID-19, no podemos ingresar con miedo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay medidas que evitan el contagio. ¿Sí? Estas son las famosas barreras. ¿Sí? Los elementos de protección. Hay un video ahí en el marco teórico con las recomendaciones del uso de elementos de protección personal. ¿Sí? Tiene 18 recomendaciones y cada una de esas 18 recomendaciones tiene su fundamentación. Las primeras todas tienen que ver con la medida de barrera, pero después ahonda un poco más porque te habla de, por ejemplo, no merendar en la misma hora, utilizar los mismos utensilios. Bueno, como dije recién, hay 18 recomendaciones. Las que voy a tratar yo ahora en este momento son las de los elementos de protección personal, que son 5. Barbijo, N95, cofia, gafas o máscara. ¿Sí? Si usamos máscara, no hace falta que usemos las gafas. Si usamos gafas, no hace falta que usemos las máscaras. ¿Sí? Entonces, volvamos. Barbijo N95, cofia, anteojos o máscara, la bata que tiene que ser impermeable, ¿sí? No tiene que pasar ningún fluido por la bata, tiene que ser de un material impermeable. Y guantes, estéril, no importa, guantes. Hay las recomendaciones que hace la OMS con respecto a los cuidados cuando utilizamos estos materiales son al momento de cambiarnos y al momento de desvestirnos, de quitárnoslo. ¿Sí? La técnica es sacarnos primero, cuando vamos a desvestirnos, lo primero que nos vamos a sacar son los guantes. Hay una forma específica de quitarse los guantes. ¿Sí? El primer guante, que es la misma forma que nos sacamos los guantes estériles. La primera es tirar del guante de la primera mano. Tiramos del guante y lo sacamos. Me va a quedar la mano libre. Y todo esto infectado. Entonces, ¿qué hago? Meto los dedos por abajo del guante, por abajo, lo quito y lo tiro. ¿Qué hago? Me lavo las manos o uso alcohol en gel. ¿Por qué? Porque si yo tengo guantes, me tengo que lavar las manos. En COVID-19 y en cualquier procedimiento que yo haga de enfermería, de cualquier trastorno, lo que sea. ¿Por qué yo me lavo las manos antes y después de cada procedimiento? Antes me lavo las manos porque es ley en salud de que el lavado de manos, perdón, los guantes no reemplazan el lavado de manos. Es ley. Antes me tengo que lavar las manos. Y después, ¿por qué? Si yo tengo guantes, ¿por qué me voy a...? Bueno, muy bien. Porque el guante es una medida de protección que puede fallar. ¿Qué pasa si en el procedimiento el guante se me rompe? O ya tenía un hueco de antes. ¿Qué pasa si yo, en el momento de quitarme el guante, me contamino? Puede pasar, es un riesgo. Entonces, por eso me tengo que lavar las manos, después que me saco los guantes, o ponerme alcohol en gel, que el alcohol en gel es un lavado de manos en seco, así se llama. Porque me puedo contagiar, porque existe la posibilidad, existe el riesgo de que yo me contagie.
Por eso es importante. ¿Sí? Porque puede cumplir la función de barrera o no. Las posibilidades existen. ¿Cómo me saco la máscara, el barbijo y la cofia? Todo junto, desde atrás hacia adelante. Y me lavo las manos, o me pongo agua con el gel. Me saco la bata, siempre por la parte interna. Siempre por la parte interna. De esa manera no nos vamos a estar contaminando nosotros. Y por último, la limpieza de las gafas o me sale careta siempre, no es careta, máscara. ¿Cómo lo hacemos? De adentro hacia afuera. ¿Por qué de adentro hacia afuera? Porque afuera están los microorganismos y adentro no. Entonces, yo no voy a agarrar y voy a barrer los microorganismos de afuera y los voy a meter adentro. No. Limpiamos de afuera, zona limpia, a zona sucia. ¿Sí? Bueno, esos son los procedimientos principales con respecto a los elementos de protección personal. ¿Cuál es lo otro que tenemos que tener en cuenta con el COVID-19? El triage. El triage, cuando yo recibo al paciente, ¿para qué sirve el triage? ¿Cómo lo aplico? Bueno, el triage sirve primero como primera comunicación con el paciente, ¿sí? Necesitamos valorar qué es lo que el paciente tiene. En este caso, si tiene COVID-19, ¿qué vamos a preguntar? Tres cosas fundamentales. ¿Tenés fiebre? ¿Tenés tos? ¿Venís de un lugar de viaje? ¿O tuviste contacto con personas con COVID-19 positivo? Ahora lo del viaje no se usa más, porque ahora hay COVID por todos lados. Pero sí, tuviste contacto con personas que tuvieron COVID positivo. Esas son las tres preguntas que se hacen en el triage. ¿Sí? ¿Cómo lo aplico? Bueno, lo voy a aplicar de acuerdo a un cuadro que está ahí en el marco teórico. Rojo, amarillo, verde. Ahí en ese cuadro tengo si el paciente tiene vómitos, si tiene disnea, si tiene fiebre, ¿dónde lo pongo? Si solamente tiene fiebre y no tiene diarrea o no tiene insuficiencia respiratoria, ¿dónde lo pongo? Eso, hay un cuadro específicamente para eso. Bueno, y esto es todo con respecto a consideraciones de COVID-19. No sé si tienen alguna pregunta. Aquí dice, ahí hay una, dice, pero ¿cuáles serían las prevenciones para personas comprometidas a nivel de respiración, como por ejemplo el paciente tiene con neumonía, pero no tiene COVID? Muy bien. Creo que me preguntaron 3 veces eso. Las prevenciones, bueno, tenés que pensar en los factores de riesgo para la prevención de las enfermedades. Las personas con problemas respiratorios, tienes que fijarte qué problema respiratorio tiene para ver qué factor de riesgo tuvo esa persona y de esa forma acudir a los factores protectores. Yo te aconsejo que vayas a la bibliografía que mencioné antes, el Brunner y el Cossier, a donde están los trastornos respiratorios de las vías aéreas altas y de las vías aéreas bajas, porque en cada trastorno de enfermería tenés el factor de riesgo y al ladito, en el mismo cuadro, tenés el factor protector y las prevenciones. ¿Sí? Porque eso depende de la patología. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen, te aconsejo entonces que acudas a la bibliografía porque depende del trastorno. ¿Sí? Como consideraciones generales, ya sabemos, evitar el frío, evitar la exposición a las bacterias, eso es como medida general. ¿Sí? Si tenés un nebulizador en tu casa, nebulizate. Son todas consideraciones generales. No sé si tienen alguna otra pregunta, yo me estoy quedando sin materia, no quiero que se corte la clase. Les agradezco nuevamente por la presencia de ustedes, por estar siempre atentos a todas las clases. Les agradezco por la participación que tienen con los mensajes, porque esto se hace más dinámico. Les agradezco por las preguntas. Me gusta que me pregunten porque es la forma de sacarse las dudas. No vayan al examen con dudas, vayan seguros al examen o con la menor cantidad de dudas posible. Ese es nuestro objetivo. Y bueno, si después necesitan alguna otra clase, como por ejemplo trastornos metabólicos y endocrinos y digestivos que también me mencionaron,
bueno, si ponen en contacto con el centro de estudiantes, la Franja Morada, y yo les preparo una clase para esta semana antes del examen, que tengo entendido que es el día 8. También podemos aprovechar esa clase para aclarar dudas de todos los otros sistemas que tengan dudas. ¿Sí? Preparen preguntas, profesores, y, y se sacan todas las dudas. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos virtualmente en la próxima.